gases. Cuando un elemento se encuentra en estado gaseoso, sus moléculas se encuentran separadas unas de otras por distancias mucho mayores que el tamaño real de las moléculas, es decir, que el volumen del gas depende de la presión, temperatura y número de moles. Como lo vemos acá, este recipiente está colmado de gas, entonces el gas toma la figura y forma del recipiente. Estas son las moléculas de gas que se encuentran separadas unas de las otras. Bueno, el gas tiene ciertas propiedades. Adaptación. Adaptación a la forma y volumen del recipiente que lo contiene. Compresión. Se deja comprimir fácilmente al existir espacios moleculares. Las moléculas se acercan unas a otras reduciendo su volumen. Esto ocurre cuando se realiza una presión. Difusión. Se difunden fácilmente al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas. Los gases se esparcen de forma espontánea. Dilatación. Se dilatan la energía cinética por medio de las moléculas, es directamente proporcional a la temperatura aplicada. Los gases los podemos clasificar en dos. Gas real. Son aquellos que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales, pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de los gases ideales. Gases ideales son aquellos que cumplen todas las leyes o bases de la teoría cinética. Teoría cinética molecular. Se basa en los gases ideales o reales. Tiene 5 leyes, 5 bases, las cuales son: primera, las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a gran distancia entre sí. Su volumen se considera despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellas. Como lo vemos acá, estas son las moléculas de gas y hay espacios vacíos entre ellas. Segundo, las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna. No hay ninguna ligada a otra, todas son independientes. Tercero, las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo en forma desordenada, chocan entre sí y sobre las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a la presión del gas. Cuarto, los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre moléculas que chocan. Quinto, la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, se considera nula en el cero absoluto. Bueno, las variables que afectan a los gases son volumen, espacio ocupado por un cuerpo, presión, fuerza ejercida por unidad de área uniformemente en todas las partes del recipiente, temperatura es una medida de la intensidad del calor, número de moles es la medida de la cantidad de gas que se encuentra en el recipiente. Bueno, las leyes de los gases. Todas las leyes de los gases deducen sus ecuaciones de la ecuación principal, la cual es esta: PV igual a N RT. P es presión, V es volumen, N número de moles, R constante de los gases, es decir, 0,082 átomos por litro sobre mol por Kelvin, y T, que es la temperatura. La primera ley es la ley de Boyle. Boyle dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Como podemos ver aquí, las variables son volumen y presión. La constante es temperatura. Como son inversamente proporcionales, al graficar vemos una curva. Para deducir la ecuación de esta ley, empezamos por la ecuación principal, sacamos momento 1, momento 2, negamos las constantes, las sacamos y dejamos solo las variables, que serían presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2. A continuación les mostraré un claro experimento de esta ecuación. Bueno, como podemos observar, hay una bombonera llena de agua. Ahora, con una botella partida a la mitad y en la parte superior hay un globo, la voy a ingresar en la bombonera con agua, lo cual hace que el globo se infle. ¿Por qué pasa esto? Porque al meter la botella en el agua disminuye el volumen disponible para el aire, aumenta la presión interna y el globo se infla, como lo podemos observar. Otro ejemplo claro de esta ley es este, en la cual observamos que cuando se realiza presión en un recipiente repleto de gas, el volumen disminuye.
Bueno, la segunda ley, la ley de Charles. Charles propone que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Las variables son volumen y temperatura y la constante es presión. Como son directamente proporcionales al graficar, nos dará una recta. Para deducir la ecuación, nos basamos en la ecuación principal. La dimos en momento 1, momento 2. Sacamos las constantes, las quitamos, dejamos solo las variables y quedaría volumen sub 1 sobre temperatura sub 1 es igual a volumen sub 2 sobre temperatura sub 2. A continuación les mostraré un experimento acerca de esta ley. Bueno, como podemos observar, aquí hay una fuente de energía que es calor, el fuego, y encima de ella voy a poner una botella que en la parte superior tiene una bomba. Al ejercer el calor en la botella, la bomba se inflará, es decir, aumentará su volumen. Entre mayor temperatura, mayor volumen. Como podemos ver, la bomba aumenta su volumen. Ahora también les mostraré un ejemplo claro de como es el globo aerostático. Pues, al calentar el gas en el globo tiende a expandirse más, es decir, su volumen aumenta logrando elevar el globo a mayor altura. Siguiente ley, la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac dice que a volumen constante la presión que ejerce una muestra específica de gas es directamente proporcional a su temperatura. Las variables son presión y temperatura, la constante volumen. Como son directamente proporcionales, entonces cuando se grafica nos da una recta. Para deducir la ecuación de esta ley, empezamos por la ecuación principal, la vemos en momento 1, momento 2, eliminamos las constantes, dejamos solo las variables, lo que nos da la ecuación, la cual es presión sub 1 sobre temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 sobre temperatura sub 2. A continuación les mostraré un claro experimento de esta ley. Bueno, aquí hay un recipiente con agua, con una vela, fuente de energía, de calor, y encima de ella pondré un vaso de vidrio. Al colocar el vaso de vidrio, podemos notar que el fuego se apaga, pero que en el interior ingresa el agua, como aquí lo muestra. Otro ejemplo claro de esta ley es la olla a presión. Pues, en las ollas de presión, el volumen es constante y al calentar el gas en su interior aumenta la temperatura. La siguiente ley es la ley de Avogadro. Avogadro dice, el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es proporcional directamente al número de moles del gas. Es decir, la variable es número de moles y volumen, y la temperatura y la presión son constantes. Como son directamente proporcionales al graficar, nos da una recta. Para sacar la ecuación de dicha ley, nos basamos de nuevo en la ecuación principal, cancelamos constantes, le damos solo las variables, y la ecuación sería volumen sub 1 sobre número de moles sub 1 es igual a volumen sub 2 sobre número de moles sub 2. A continuación les mostraré un experimento de... Bueno, como acá lo podemos ver, tengo una botella con un globo en la parte superior. En la parte superior hay pastillas efervescentes, acá abajo en la botella hay agua. Alzo la bomba para que caigan las pastillas efervescentes directamente en el agua. Al caer las pastillas en el agua, hacen reacción formando gas. Este gas se dirige a la botella. Es decir, como dice la ley, entre mayor número de moles de gas, como lo podemos notar acá, mayor será el volumen ejercido. Acá aumenta el volumen del globo inflándose. Otro ejemplo claro de esta ley es con un globo, una persona inflando un globo. Pues, entre mayor sea el número de moles, la cantidad de aire que se ingresa al globo, mayor será el volumen que éste obtenga. Las aplicaciones de las leyes
de los gases. Los gases tienen muchas aplicaciones. Una de ellas está en la medicina, pues son utilizadas para el consumo humano, como lo son el oxígeno, óxido nitroso y el aire medicinal. También tiene aplicaciones domésticas, principalmente para la cocina, calefacción, funcionamiento de lavadoras, secadoras y neveras. También uso industrial, debido a la capacidad de regulación y ausencia de cenizas de azufre, siendo imprescindible en la industria del vidrio, cerámica, porcelana, textil, papel e industria química. Gracias.